No, hoy me toca compartir la palabra. La palabra de Dios es mi fuente de vida. Amén. Amén. ¿Por qué creen que, hermanos, dígase, la palabra es fuente de mi vida? Yo les digo es fuente de mi vida, ¿por qué? Porque la palabra es para todos, pero también es personal. Así es. La palabra hoy recibimos a nivel congregacional, pero la palabra te espera todos los días para hablarte de una manera personal. Personal. O sea, hoy tiene una palabra poderosa para toda la iglesia. Si tú lo agarras, también es tu palabra. Pero diario, la palabra de Dios es personal para ti, porque también tiene Dios preparado grandes cosas para tu vida. Porque mi vida, mi manera de vivir no es igual a la manera de vivir del líder Luciano, o al hermano Tulio, al hermano Quique, no. Cada uno necesitamos nuestra propia palabra para empezar el día. ¿Amén? ¿Estamos ahí? Los veo medio asustados. No, ¿por qué será, hermano? Yo creo que ya estamos preocupados. Mira, yo les invito a abrir su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 4, por favor. Del versículo 1 al 4. A ver, el que lo cuenta me acompaña y lo lee, por favor. Hasta que lo vamos encontrando. Este es un libro, se llaman 4 evangelios, pero este es un libro del evangelio que es especial. ¿Por qué? Porque el libro de Mateo, Marcos, Lucas son sinópticos porque son parecidos, pero no exactamente iguales, sino son parecidos, pero hablan de la palabra de Dios y la vida de Jesús. Pero el evangelio de Juan habla de la deidad de Dios. Amén. O sea, de la esencia de Dios. Habla. A ver, ¿quién lo encontró y lo lee, por favor? San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Amén. Amén. Léelo, hermano Tulio, por favor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Dice la palabra que en el principio era El verbo. el verbo, y el verbo era Era con Dios. y el verbo era. Dios. ¿De quién crees que está hablando? ¿De quién crees que estaba hablando el apóstol Juan cuando escribió el libro de San Juan? Jesús. O sea que quiere decir que Jesucristo estaba en el Génesis. Antes también, ¿ves? Gracias, hermano. O sea, les estoy preguntando, pero ya me dio la respuesta. O sea, Dios, el Padre, el Hijo, estaba antes de la creación. Pero ahora quiero que entendamos de que en el principio estaba Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo creando, ¿no? El Padre decía, wow, ¿qué voy a hacer? Y Él lanzaba y Jesucristo ejecutaba y el Espíritu Santo se paseaba, ¿no? Los tres a la vez estaban ahí creando todo lo que vemos. Y por eso cuando el apóstol Juan, cuando él se arrebataba al cielo, y cuando empieza a hablar de San Juan, dijo, para que puedan entender que en el principio era el verbo es un hombre, una persona. ¿Y quién está hablando? Entonces, cuando dice el principio era el verbo, de Jesucristo. O sea, la palabra se hizo carne y vino a habitar con nosotros. Amén. Por eso hoy el tema es la palabra es fuente de mi vida. O sea, ¿y qué significa fuente, hermano? No es una fuente cuando trae la parihuela, el ceviche, no. Claro, ahí también te trae porque trae, ¿no? Sino que fuente es un manantial, llamémoslo así, que sale debajo de la tierra. Es un agua cristalina, un agua pura. Y un agua, pero cuando tú lo tomas, es delicioso. Delicioso. ¿Quiénes saben de lo que estoy hablando? Amén, uno, ya. También ha tomado a veces mi esposa, pero hincha mi esposa.
también ha tomado. Es verdad, cuando tú vas ahí en la sierra de las alturas, tú ves un río, pero tú sigues y te está saliendo del suelo. Y tú dices, wow, ¿de dónde sale el agua? ¿No? Pero cuando tú lo tomas, es un agua mejor que el agua de acá. El agua es ya acá purificada, pero allá es agua deliciosa. Por eso, la palabra de Dios, o sea, el Logos, Jesucristo se hizo hombre y se hizo carne, ¿para qué? Y nos dejó acá un libro, lo que es la Biblia, mi Biblia acá está. De acá, de esta Biblia, sale palabras de vida. Amén. Palabras que pueden transformar tu vida. Palabras que te pueden guiar a ser cada día mejor. Así es. Por eso Él mismo se encargó. En el Antiguo Testamento, todo está direccionado para la llegada de Jesucristo. Así es. Todo lo que tú lees va a ser guiado para Jesucristo. Pero Jesucristo vino, no, yo tengo que ir. Yo mismo, la palabra tiene que hacerse viva. Por eso cuando Él caminaba, veíamos cosas extraordinarias. Lugar que iba, lugar que era transformado. Así es, hermano, porque esa era la palabra. Amén. La palabra. Y la palabra es a cada uno que nos ha cambiado. Así es. A cada uno, hermano. No es que ha sido el predicador, no es que puede venir Cash Luna, disculpando, o mejor predicador. No, la palabra de Dios. El Logos, el que se hizo hombre, el que se hizo carne, así como usted y como yo. Al que cuando se cansaba tenía sueño, Él se hizo. ¿Para qué? Para que venir y transformar nuestra vida. Amén. Él cuando estaba acá, lugar que iba, lugar que transformaba. Así es. Lugar que transformaba. Hogar que iba, hogar que transformaba. Y mucha gente vivía agradecida por eso. Vamos a ver, hermano me está diciendo que solamente Jesucristo es vivo. La palabra dice, vamos a Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? ¿Lo leen por favor o lo leo yo? A ver, lo leo yo, ¿ya? Porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. ¿Quiénes alaban la palabra de Dios? Gloria a Dios. Esa palabra que cuando tú vienes, escuchas y de repente se te cae una lágrima por la palabra de Dios, es porque la palabra de Dios te está confrontando, te está haciendo ver que estás tú viviendo equivocadamente, te está haciendo entender que estás. Por eso dice que escudriña, Él sabe. Tú nos puedes, a nosotros, a los líderes, de repente un hermano nos puede decir, estoy bien, pero está pasando sus pruebas, o de repente ha caído. Pero la palabra cuando vienes acá te confronta, porque es viva y eficaz, dice, más cortada, que es como una espada más cortante. La espada es como un bisturí que corta, Cierto, cierto. y se expone tu corazón ante la palabra de Dios. Y Dios va sacando toda la impureza. Amén. Todo lo que no es sagrado de Dios va sacando. Cierto. Esa es la palabra. Por eso es la palabra viva. Por eso el Logo tuvo que venir y dejar este manual de vida para que cada uno de nosotros seamos diferentes. Dios nos está dando los instrumentos necesarios para ser unos siervos de Dios extraordinarios. Así es. Hemos aprendido lo que es el ayuno, hemos aprendido lo que es la oración. Hoy vamos a aprender que la palabra de Dios es nuestra fuente de vida, Amén. es nuestro maná. Es la palabra de Dios, ese agua que cuando tú tienes sed, nada te calma, la palabra de Dios te sacia. Amén. Dale fuerte palmas a Dios, hermano. En el Salmo 19:7 les invito a abrir también. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Lo leo? La enseñanza del Señor es perfecta, porque Salmos 19:7.
La enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. Él manda. A ver, ¿quién lo lee, por favor? Amén. A ver. La ley de Jehová es perfecta, Amén. que vuelve el alma, el testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Amén. Si tú aplicas la palabra de Dios en tu vida, dice la palabra que te hace sabio. O sea, dirás, mi hermano, pero a veces yo no he terminado mi secundaria, o de repente no he ido a la universidad. No. Si tú le entregas tu vida a Dios, Él te dice que eres sabio. Porque Él es el que te, a través de la palabra de Dios, Él te va restaurando, va renovando tu mente. Va haciendo que tú empiezas a ser diferente. Por eso dice la palabra de Dios que lo menospreciado, lo vil, o sea, lo que nadie daba por nadie, nada ni un sol, Jesucristo apostó por ti. Amén. Cierto. Porque gracias a su palabra nos cambió. Yo, hermano, una persona, si les contaran mi testimonio, era una persona, pero de contra machista y equivocado, mi hermano. Y así me creía una gran persona. Así me creía, como dice, el que más sabe. Pero cuando vine a través de la palabra no sabía nada. Porque no sabía cómo guiar un hogar. No sabía cómo guiar a unos hijos. O sea, uno piensa que con su sabiduría lo puede todo, pero no. Cuando tú llegas a los caminos de Dios, o sea, todo tu conocimiento se desvaneció. Y eres como una persona que no sabes nada. Porque toda tu vida era como estabas viviendo equivocada. De verdad, ¿no? Les digo así, con el corazón en la mano. De verdad, yo 33 años de mi vida he vivido sin conocer a Dios, pero cuando conocí a Dios, esos 33 años era como no hubiera vivido nada. Porque en vez de formar una familia constituida y sólida, estaba formando una familia que ya estaba a punto de dejarme. Porque mi vida era desordenada, como dice la palabra, y de vacía. Dios me sacó de la luz, de las tinieblas a hacer luz. Y yo doy gracias a Dios, hermano. Por eso yo no me alejo de la palabra de Dios. A mí me daban, cuando conocí la palabra de Dios, me daban 3 veces para retroceder. Pero ya voy como 24, voy a cumplir 25 años en los caminos de Dios, pero sigo adelante. Dale fuerte palmas a Dios. Sigo adelante porque en la palabra de Dios se halla vida, hermano. Se halla vida. Con eso que no te digo, hermano, que tú vas a vivir ya sin problemas, no. Pero cuando tú te agarras de la palabra de Dios, la palabra de Dios te da la solución para tu matrimonio, para tu vida. Si tú eres joven, para que tú puedas tomar las mejores decisiones. ¿Amén? Amén. Amén. Vamos a otro punto. La palabra de Dios nos guía y nos dirige. Vamos al Salmo 119:5, por favor. ¿Lo encontraron? ¿O lo leo? 119:5. La palabra de Dios dice: lámpara es, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Eso dice una versión más actualizada, para que ustedes puedan entenderlo mejor. ¿Cuántos han visto su lámpara de los mineros? Tienen un poquito acá adelante, ¿no? Un casco. ¿Lo encontraron? A ver. 119:5, hermano. 105. Disculpe, sorry to exclude. Es que eso es para que se demoren un poquito, hermanos. Eso es para ver si están atentos. Amén. A ver, léelo, hermano. ¿Qué dice? Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. La palabra de Dios dice lámparas a mis pies es tú. Les decía, ¿cuántos saben que los mineros tienen en su casco acá una lucecita? Que a la justa enfoca a dónde van a caminar, ¿vale? Caminan según lo que van bien y más adelante no saben qué hay. Es igual la palabra de Dios.
Tú tienes que caminar confiando a la palabra de Dios, declarando a la palabra de Dios, para que tú puedas ir diariamente guiado por Dios. Amén. Por eso hemos aprendido la semana pasada que es poderosa la oración, pero la oración es cuando tú también declaras la palabra de Dios. Te va a guiar, vas a tomar las mejores decisiones. Si tú tienes una empresa, tienes que orar y decirte que la palabra de Dios dirija para que puedas encaminar bien tu empresa. Si tú eres joven, tú con más razón todavía tienes que buscar la palabra de Dios. Porque como joven a veces pensamos que tomamos las mejores decisiones y a veces nos equivocamos. Y cuando te equivocas, hermano, duele. Duele, te digo. Yo cuántas veces me he equivocado. Duele a veces reconocer que te equivocaste. Fácil de decir, ya me equivoqué, no me digas nada. Pero debe decir, ¿sabes qué? Discúlpame, me equivoqué. Ese es el área de un siervo de Dios. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Me equivoqué. Perdón. Pero ese es cuando tú estés guiado por la palabra de Dios. Cuán fundamental estamos dando a la iglesia, como estamos empezando este año, las herramientas para nosotros crecer como iglesia, todos. No solo que queremos crecer los líderes a través de la palabra de Dios, sino cada uno que está sentado acá, somos familia. La iglesia se llama Somos Iglesia y Somos Familia. Amén. Como familia nos preocupamos en que ustedes también crezcan a través de la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios. Amén. Porque es necesario que tú crezcas sabiendo la palabra de Dios. Cuando tú creces sabiendo la palabra de Dios, va a venir una prueba, no te va a derribar. Porque tú vas a estar cimentado en lo que es la palabra de Dios. El Salmo, si no me equivoco, 1 o 2, dice, bienaventurado. A ver, ¿quién lo encuentra? Bien, amén. ¿Qué dice? Bienaventurado es el varón que no anduvo el consejo de malos, ni estuvo en camino del pecado, de pecadores, ni en silla de encarnecedores. Amén. Ni sentado. Amén. Por eso dice la palabra bienaventurado. Porque aprendes a tomar las mejores decisiones y a escoger los mejores amigos. Y a veces dicen los jóvenes, tienes que escoger tus amigos. ¿Por qué escoges amigos que no van a la iglesia? No, pero mis amigos de la iglesia son aburridos. A veces, ¿verdad? Yo digo, pues, pero yo no soy aburrido, yo soy más bromista. Pero así dicen los jóvenes. ¿Por qué será? A ver, míranse entre los jóvenes. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Qué roche dicen? Y para no pasar cuando están con su vida los esconden. O lo meten en su mochila. Mira, en Somos Iglesia estamos fomentando a volver a tener nuestra Biblia física. Porque esta es tu herramienta, esta es tu espada. ¿Sabes por qué les digo, hermano? ¿Sabes por qué? Porque cuando yo me convertí a Dios, tuve que aprender a caminar, a agarrar mi vida. ¿Por qué? Porque yo trabajé en un sitio bien tranquilo. Era García, Naranjo y Gamarra. Es tranquilo. Es bien tranquilo, era que los hermanos te abrazaban tan fuerte que se llevaban tus cosas. Pero aprendí de un siervo de Dios que estaba caminando y venían a abrazarle y él estaba con su Biblia y sacó un folleto, le dijo, Dios te bendiga. Y los hermanos del ajeno retrocedieron. Y desde ese tiempo aprendí que esta es la palabra de Dios poderosa. Y no debes tener vergüenza de cargarlo, al contrario, debes llevarlo alegre, porque te cambia la vida. Esta es la palabra viva, que Jesucristo se encargó de venir y dejarte ahí un legado. Amén. Amén. Dale fuerte palmas a Dios, iglesia. Amén. Vamos a hacer más dinámico. ¿Qué más? Proverbios 7:2, a ver. En la palabra de Dios nos guía y nos dirige. ¿Qué dice? A ver. Obedece mis mandamientos y enseñanzas. Cuídalo como a la niña de tus ojos y vivirás. Wow, eso dice en mi versión. En su versión de ustedes, ¿qué dice?
mandamientos y mirás y mi ley como las líneas de tus ojos. Gloria a Dios. ¿Recuerdan la canción La niña de tus ojos? Qué tremendo, ¿no? La oración. Pero así dice la palabra de Dios cuando tú confías en la palabra de Dios. Dios te guarda como la niña de tus ojos. Te cuida, te protege. De repente ahora han cambiado los tiempos. Ya de repente no vienen a abrazarte de esto, sino... Pero tú tienes que cubrirte con la sangre de Cristo. Cubrirte con la sangre de Cristo para que donde vayas seas protegido. Y el hermano nos enseñó el domingo que cuando tú oras por tus hijos, tú los cubres. Así es. Y siempre van protegidos. Siempre. Y tú puedes ir tranquilamente al lugar donde vayas y siempre vas a regresar sano. Amén. Así que aquí lo lean en su versión. ¿Qué dice usted? Yo he preparado el mensaje con la versión actual para que podamos entenderlo un poco mejor. ¿Qué dice? A ver. Proverbios 7:2, ¿qué dice? A ver, unos hermanos de atrás. Hermano José, a ver, ¿tú qué quieres que levanta la mano que se delato? Amén. Amén. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Amén. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos están edificando? Amén. ¿Cuántos van a poner en práctica desde mañana? Que es aplicar a su vida la palabra de Dios. Amén. Mira, ¿cuántos desean este cronograma de la lectura bíblica? Amén. El que lee más versículos le voy a obsequiar. Mira, esto el cronograma, haciendo un paréntesis, está, no en el cronograma, no, sino mira, está desde enero, la palabra de Dios para que tú puedas empezar todos los días. Y al cabo de fin de año vas a terminar de leer la Biblia. En un año. Por eso los líderes estamos incentivando que el pueblo de Dios lea la Biblia. No solo ustedes, nosotros también vamos a leer la Biblia. No es que porque yo soy líder ya no, al contrario, nosotros tenemos que ser el ejemplo de él. Más versos de la Biblia, perdón. Está haciendo como un poquito de frío, ¿no? Amén. Amén. Otro punto. La palabra de Dios nos da sabiduría y discernimiento. Proverbios 9:10, por favor. A ver, por favor, el que lo encuentra, lo lee, por favor. Discúlpenme. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? La sabiduría, yo lo voy a leer. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. O sea, más actual. Como dirían los jóvenes, más cool. Para que puedan aprender. Para que puedan, o sea, yo les animo a los jóvenes de verdad. Estudien la palabra de Dios. Estudien. Ya, pero tú me dirás, líder, pero los miércoles estamos aprendiendo de Mateo. No. Estudia, escudriña. Ese es un discipulado. Estudiar la palabra de Dios es algo más profundo. Es sentarte, separar un momento y leer. Y preguntarle a la Biblia, ¿qué me quieres enseñar en esta mañana? ¿Qué es lo que me quieres decir? Y la palabra de Dios te va a hablar. De verdad, hermano, la palabra de Dios te va a hablar. ¿Por qué? Porque el primer punto que hemos leído es porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Eficaz. Y eficaz. Es viva la palabra. O sea, si yo leo un versículo hoy día y mañana lo leo, me habla de otra manera. Eso es vivo, hermano. Este no es un libro cualquiera. Pero tú me dirás, líder, pero si lo han escrito hombres, así como nosotros. Pero el secreto que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Cierto. Porque dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Dale fuerte palmas a Dios. Gloria a Dios. Mira, los ancianos de acá en la iglesia, un día ya no vamos a estar. ¿Por qué? Porque vamos a irnos a la presencia de Dios. Gloria a Dios.
Pero ustedes, los jóvenes, un día van a predicar de esto y la palabra va a seguir dando vida. Por eso dice, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra permanece para siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Jesucristo. Hasta que venga Jesucristo, esa palabra va a dar vida. Y va a seguir dando vida. Amén. Otro punto, por favor. Santiago 3:17. ¿Qué dice? A ver. No, seguimos de la palabra de Dios, nos da sabiduría y discernimiento. ¿Lo encontraron? Amén. Lo leen, por favor. Amén. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Gloria a Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios en tu vida. Yo te voy a leer, dice. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, o sea, los siervos de Dios, llevan ante todo una vida pura, dice. Una versícula más. Y además son pacíficos. O sea, cuando te mandan saludos a tu mamá, ¿tú qué le vas a decir? Dios te bendiga. De verdad, hermano, Dios te bendiga. Yo lo he puesto en práctica, hermano. La primera vez no quería seguirlo y cerrarlo, pero de ahí Dios iba tratando con mi vida. De ahí decía, Dios lo bendiga. Señor, ten misericordia de él, porque por allá más adelante no se vaya a chocar. Un día se chocó un carro, hermano, y de paso, Señor, ¿por qué no pedí perdón? De verdad, hermano. De verdad, o sea, nosotros, Dios, como digo, como somos sus hijos, Dios nos cuida. Por eso dice la palabra de Dios que tú bendigas a los que maldigan. Bienaventurados los que maldicen, los que bendicen a los que maldicen. ¿Ah? Por eso, cuando eso, mira, es tremendo este versículo, ¿no? En esto. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, está acá, hermanos. Llevan ante todo una vida pura. Pero tú dirás, feliz, no, pero es a través de la palabra de Dios, Dios te purifica. Y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros. Hacen el bien. Gloria a Dios. Mira cómo Dios habla de nosotros. Él, porque nos ama, habla así de sus hijos. Pero tú dirás, mira, yo no me merezco. Gracias a Jesucristo merecemos eso. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a orar, Dios no te ve a ti. Dios ve a Jesucristo delante de ti, intercediendo. Dice, gloria a Dios, mi hijo está postrado gracias a la sangre de Cristo y te escucha tu oración a través del Espíritu Santo que va intercediendo por ti. Amén. Amén. Así que ya saben, la palabra de Dios nos da sabiduría y discernimiento para hacer día a día más. Yo sé que, mira, si nosotros ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo, yo sé que esto va a ser algo diferente. Primero porque somos una familia. Y en una familia, es como mi familia, nos preocupamos que todos estén bien. Yo, por ejemplo, me preocupo, yo de repente no voy a tocar la puerta, ¿no? Pero yo a través de la oración le digo, Señor, bendice a Liel, bendice a... Yo sé que cada uno tiene sus propias luchas, cada uno tiene sus propios problemas, todo, pero siempre debe haber el orar unos por otros. Acá todos somos familias. Yo te animo que los hermanos oren por el hermano, tú oras por el hermano. Tú no sabes cuál es su necesidad, pero tú dices, Señor, te entrego a tu hijo. Ya sabemos decir cómo se llama el hermano. ¿Para qué? Para que puedas orar con su nombre. De verdad, y Dios te va a recompensar y nos va a unir así más como familia. Y a través de esa unión como familia vamos a crecer mejor. Porque cada persona que viene vamos a recibirle como una familia. No lo vamos a recibir como que una persona vino, una persona extraña, no. Y vamos a aprender a perdonar a los que nos ofenden. De verdad. Porque somos una familia unida. Somos una familia. Amén. Amén. Vamos a otro punto. La palabra de Dios nos da esperanza y consuelo. Jeremías 29:11, por favor.
Voy a correr ya porque creo que el calor nos está adormeciendo, ¿no? Gloria a Dios. Si yo acá estoy, Jeremías 21, 29:11. ¿Quién lo lee, por favor, para yo leerlo también? Amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Yo lo leo ya, para que más o menos lo entendamos mucho mejor. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanzas. Yo, el Señor, lo afirmo. Así dice la palabra de Dios. O sea, Dios tiene planes de esperanza. Tú de repente dices, yo me equivoco. No, Él no. Él tiene esperanza que tú día a día vas a ser mejor. No, pero líder, no, pero me es difícil orar. No, inténtalo. Me es difícil, líder, ayunar, porque qué rico es tomar desayuno. Vamos, inténtalo. Porque Él tiene esperanza que tú puedas ser diferente, que tú puedas ser mejor, porque recuerda que tú eres llamado a ser hijo de Dios. Un hijo de Dios marca la diferencia. Marca la diferencia. Te pueden criticar, te pueden decir muchas cosas, pero cuando tú te ganas de Dios solito, la gente te va a reconocer y sin decir nada, porque a veces cuando nosotros prometemos, la promesa de nosotros se acabó fin de día y al día siguiente nos olvidamos que hemos prometido, pero Dios no. Dios día a día, Él no se cansa de que si tú lo buscas, Él te va a glorificar a través de ti. Y esa persona que te decía nunca vas a cambiar, esa persona solita se va a decir, de verdad veo un siervo de Dios en ti. De verdad te va a decir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a estar transformando, te va a estar haciendo vivir como debe vivir un siervo de Dios. Amén. Porque dice, como dice la palabra de Dios, yo sé los planes que tengo para ti, dice Dios. Tú dirás, pero ¿qué planes, Dios? Yo no sé predicar, yo no sé ni hablar, con las justos solo 5 minutos. Cuando dicen ayuno, no ayuno. Pero ¿qué planes? No. Yo tengo planes de ti diferentes. Si yo te he llamado es porque yo te conozco y yo sé hasta dónde vas a llegar, dice Dios. Porque Él conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón. Él escudriña lo que a veces nosotros queremos ocultar. A veces los miedos, el temor. Una de las cosas que a veces nos hace dudar de nosotros mismos es cuando nos equivocamos o cuando pecamos. Pero Dios dice, no, yo tengo esperanza que tú vas a ser diferente. Este libro está escrito de las obras buenas y de las obras malas de los siervos de Dios. Pero tú vas a ver que hay un antes y un después de un siervo de Dios. De ese después que se cayó y se levantó, grandes cosas hizo Dios a través de su vida. A través de su vida. Yo no te voy a decir, yo soy un hermano ya que estoy caminando en las nubes. No, yo me equivoco. Reniego, hermano. Aunque no paré, pero de verdad. Cuando el pan se quema. Cuando el pan se quema, como dice. Cuando el pan se quema me transformo. No, mentira, hermano. Pero así, sí, todos, hermano, todos. Yo te digo, no. Todos. ¿Por qué? Porque esta es nuestra humanidad, hermano. Jesucristo, por eso, la palabra vino a tomar esto en este cuerpo que se va a quedar acá. Cuando nos vamos siendo con un cuerpo glorificado. Este cuerpo, por eso Él dijo, yo les entiendo, por eso dejó este manual de vida, para que nosotros aprendamos a vivir diariamente, leyendo la palabra y confiando en la palabra. Así como hemos leído hace rato que lámpara es a tus pies, cada que lees tu palabra, tú empiezas a caminar, caminas confiando, porque tú no vas a ver más allá, sino vas a confiar a lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya? Porque esos son los planes de Dios que tiene para ti. No importa la edad, hermano. No importa, dirás, pero yo ya soy mayor. No. ¿Ya? ¿Ven? Amén. Vamos a ver, Salmos 34, 18, ¿qué dice? Por favor. A ver, lo leo. El Señor está cerca
para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. A ver, ¿quién lo lee en la versión que tienen? Perdón. 24, 18. Amén. A ver. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los espíritus destrozados. Amén. ¿Sabe? El Señor sabe cuando tú estás con tu corazón quebrantado y tu espíritu destrozado. Él sabe. Y Él está cerca. Sabe que tú vas a pasar esos momentos difíciles, pero Él está ahí consolando. A veces no nos damos cuenta, pero Él está ahí. Amén. Cierto, cierto. Por eso, iglesia, somos familia. Hagamos un reto de leer todos los días la palabra de Dios. Y van a tener premio, que es la vida eterna. El premio mayor. Que la tinga queda acá. Pero si tú lees la palabra de Dios, vas a tener el pase directo a la vida eterna, hermanos. Amén. Dale fuerte palmas a Dios. Otro punto, la palabra de Dios nos llama a la obediencia y al amor. Juan 14:15, por favor. ¿Cuántos aman al Señor? Vamos a ver si lo aman, ¿eh? Gloria a Dios. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Gloria a Dios. Léenos, por favor. Amén. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Ya va a bajar. Léenos de nuevo, por favor. Guarda su mandamiento. Amén. Si tú dices que amas al Señor, guarda sus mandamientos. Guarda sus mandamientos. Por eso ya, amén, amén, amén. Hermanos, hay que guardar los mandamientos. Pero son difíciles, pero no imposibles, hermano. Te estamos dando la herramienta para poder guardar los mandamientos de Dios. Cuando tú, por eso les digo, tenemos que marcar la diferencia nosotros. De repente un día vas a escuchar que nosotros somos tantas cosas que nos van a decir, pero nosotros marquemos la diferencia viviendo lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no vamos a decir, no vamos a necesitar que alguien diga algo de nosotros. Solito la palabra de Dios va a decir de qué está formado somos iglesia. Solito, sin que tú vayas a decir no, por los frutos que tú das, donde vayas, esos frutos que vas a dar, solito va a dar. Te vas a decir, ¿dónde vas, hermano? Yo voy a una iglesia. De repente es un poquito lejos, de repente no es un templo bien hermoso, pero es un lugar donde se vive como familia. Amén. Se alaba como familia. Amén. Amén. Eso es, somos iglesia. Amén. Dale fuerte palmas a Dios. Gloria a Dios. A ver, otro. A ver, ¿qué dice? Amén. Juan 15:2, ¿qué dice, por favor? 15:2. Gloria a Dios. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Amén. A ver, otro más que lo lea, por favor. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y todas las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Amén. ¿Qué es lo que has entendido, hermano, por lo que has leído? Allá, lucha afuera. Gloria a Dios, hermano. O sea, ¿qué dice la palabra de Dios una vez más? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleve fruto, le limpiará, para que lleve más fruto. Gloria a Dios. O sea, todo pámpano, dice, que no lleve fruto,
Va a ser cortados. ¿Cuántos quieren ser cortados? Nadie. Empecemos a llevar fruto. Empecemos a llevar fruto lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice acá. Atesora la palabra de Dios en tu corazón. Y de ahí poco a poco la gente te va a seguir. Y vas a decir, ¿por qué la gente me sigue? Porque hay palabra de Dios en tu vida. Amén. Cada vez que tú hablas va a salir, no tu sabiduría, sino la sabiduría de Dios, de lo alto. Y la gente te va a escuchar y dice, ¿por qué me escucha? ¿Será que yo hablo bonito? No. Es porque delante de ti sale fuente de vida, la palabra de Dios. Amén. Dale fuerte palmas a Dios, hermano. Ya estamos por terminar. La palabra de Dios nos permite vencer al pecado. Gloria a Dios. Salmo 119, 11, por favor. Así que para los que dicen, líder o hermano, no es fácil. No, he caído, hermano. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Salmo 119, 11, ¿no? Sí. Amén. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gloria a Dios. Cuando la palabra de Dios está acá, dentro, no afuera en tu Biblia, la palabra de Dios el Espíritu Santo te va a hacer que tú reprendas con palabra de Dios cuando tú quieres pecar. Cuando tú quieres caer en pecado, la palabra de Dios te va a hacer recordar que no, que tú eres un siervo de Dios. Por eso tú tienes que atesorar la palabra de Dios en tu corazón. Porque cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, el Espíritu Santo te hace recordar para que tú puedas declarar la palabra de Dios. Cuando Jesucristo fue tentado, ¿qué dijo Jesucristo? Cuando estaba en ayunos, y Él no le tentó de repente lo que nos tenta a nosotros, ¿eh? Él fue tentado por el mero. O sea, el feo, que el más feo. Y Él le dijo, ¿no? Cuando uno estaba 40 días de hambre, a veces medio día de hambre, nosotros ves un pan. Y Él le dijo, tú tienes hambre, dile que este pan se convierta, en esta piedra se convierta en el pan. ¿Qué le dijo Jesucristo? No solo del pan vivirá el hombre. Amén, gloria a Dios. Por eso, cuando tú estás atesorado a la palabra de Dios, cuando tú quieres caer, vas a decir, no, la palabra de Dios dice, con autoridad. No solo vas a orar, sino vas a poner ahí tu palabra. Gloria a Dios. Tú sabes cuál es tu tentación. Yo sé cuál es mía, no les voy a decir. Mi tentación es mi esposa. Ya se lo dije ya. Pero tú sabes cuál es tu tentación. Y Dios te da la herramienta a través de la palabra de Dios para que tú puedas no caer. Porque cuando tú caes, hermano, Dios es fiel y justo. Cuando tú confiesas te levanta. Pero a veces tu mente te hace dudar. Satanás te hace dudar de que Dios te va a perdonar. En vez de acercarte con los brazos abiertos, tú vas retrocediendo. Retrocedes. Y llega un momento donde ya no quieres saber nada. Un hermano te llama, ¿para qué es? ¿Por qué? Porque tú mismo te estás condenando. Dios no te ha condenado. Por eso Dios nos está dando las herramientas. Cuando tú quieres caer al pecado, para que tú le digas con la palabra de Dios. Así como Jesucristo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino a toda la palabra que viene de boca de Dios. Amén. ¿Qué más? Así le contestó Dios a Satanás, al mismo. A nosotros a veces nos da un diablito flaquito, esto nos tienta, nos hace caer, nos zarandea. Y a veces no. Por eso es fundamental que nosotros aprendamos la palabra de Dios. Amén. ¿Qué más? La palabra de Dios nos sirve en la guerra espiritual. Efesios 6:17. O sea, la palabra de Dios, vas a ir a tu cuarto de guerra y vas a ponerlo ahí.
para que cada oración que tú vayas declarando, porque tu campo de batalla de nosotros, ¿dónde es? En la mente. La mente, acá. Si tú le permites al enemigo entrar acá, ya eres un siervo de Dios, pero como decir un pescadito frito. ¿Por qué? Porque es difícil a veces vencer a tu propia mente. ¿Por qué? Porque ahí vienen todos los pensamientos, todo. Dice, no, le voy a fallar de nuevo. No, yo no sirvo, no. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, ¿lo encontraron, por favor? Amén. 6:17. Tomad el siervo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 6:17. Amén. Efesios 6:17, yo lo leo en esta versión. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Por eso cuando tú quieres guerrear, primero tienes que meter bastante palabra de Dios en tu mente, para que ahí tú vayas declarando, orando y declarando: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Igual tú, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tú no puedes, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí tú tienes que vencer. ¿Cuántos saben que ustedes tienen la mente de Cristo? Amén. La mitad saben, la mitad. ¿Saben o no saben que tienen la mente de Cristo? Ya, eso les voy a dar tarea para que ustedes busquen el versículo bíblico. Y el próximo domingo les pregunto. Está en 2 Corintios, ya les deben pasar. Porque dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿cómo voy a tener yo la mente de Cristo si mi mente para pensando muchas cosas? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. En Romanos 12:2 dice que nuestra... Ya me olvidé, tengo que estudiar más. Pero nosotros tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para vencer. O sea, cuando tú estás orando tienes que hacer guerra espiritual. Yo les vuelvo a animar que vean la película El Cuarto de Guerra. Tú puedes orar para que la persona que está contigo, a donde vaya, sea protegido. El hermano nos dio una enseñanza de que el varón, cuando fue a su casa y le confesó, estaba a punto de serte fiel, y su esposa salía. ¿Quién le había dicho? Pero él, mira, ¿por qué no le fue infiel? Porque él estaba cubierto por la oración. Y no solo era la oración, declaraba la palabra de Dios. Por eso es fundamental guerrear con la palabra de Dios. Tú, hermano, ora por tu esposo con la palabra de Dios. No solo que tú tienes que de repente intercambiar palabras. No, mira, tú eres así. No, ora con la palabra de Dios. Mi esposo va a ser el mejor hombre de la casa. Mi esposo va a ser el pastor. No, pero ¿lo ves? Él va a ser el pastor. Nosotros mismos pensamos que no va a ser, pero tú crees en la palabra de Dios que Él va a ser. Para eso te ha llamado Dios. Primero somos los pastores de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque nosotros somos los sacerdotes, los profetas, los reyes. ¿Qué es un sacerdote, hermano? Tienes que ir a tu encuentro. No, ya no vamos a encuentro. Mira, es el que trae la presencia de Dios a su casa. Yo como esposo tengo que orar por mis hijos con la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Qué más? La palabra de Dios nos da poder en la oración. Juan 15:7, por favor. A ver, ¿quién lo lee? Por favor. Dice, si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieren y se les dará. ¿Cómo yo voy a permanecer unido a Jesucristo? A través de la palabra de Dios. ¿Y cómo voy a hacer para pedir cualquier cosa que tú pidas orando? Porque va a salir de acá el corazón con palabra. Dios te va a dar todo lo que quieres. Joven, ¿quieres una amiga especial que conozca la palabra de Dios? Ora. Joven, terminaste tu carrera, ¿quieres un buen trabajo?
ora con la palabra de Dios. Tú tienes que decir, Señor, yo soy tu hija, yo soy tu hijo, abre puertas, Señor, y vaya, presenta tu currículum, y Dios te va a poner en el mejor trabajo. Pero tú tienes que declarar la palabra de Dios, confiando. No tienes que decir, líder, ora por mí. No, eso es una oración personal. Tú tienes que ir, y donde vayas, tienes que presentarte como tal eres, como un siervo de Dios. Otros a veces vamos al trabajo y saben que son cristianos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué dirán mis amigos? No. ¿Qué dirán mis compañeros? No. A donde vayas, tienes que identificarte quién eres. Un siervo de Dios. Cuando yo trabajaba en construcción, yo me presenté así como cristiano, porque en la construcción cada fin de semana era, pero todo lo veían tomando. Entonces yo dije, yo no tomo porque yo soy siervo de Dios. Entonces, ¿qué hizo ¿cómo se llama? El supervisor de seguridad? Ya, vamos a hacer una cosa. Tú como cristiano vas a orar los lunes. Y había un hermano que era bien católico y él oraba los sábados. Cuando me tocaba orar a mí los lunes, nadie repetía. Yo le decía, levanten su mano, ya no importa, oren como saben, pero oren, nadie. Pero yo oraba, le decía, Señor, bendice a los ingenieros, bendice a los dueños de esta empresa, Señor, que nos da trabajo. ¿Para qué oraba así? Mis compañeros me decían, ¿por qué oras por los ingenieros? Si los ingenieros son los que se llevan la plata, nos hacen trabajar a tratar. Pero, ¿qué quieres que haga? Si me enseñan a orar así, le digo. Pero el otro, el hermano católico, no, todos rezaban, pero todos estaban ahí, Padre nuestro. Pero así es, hermanos. Tú tienes que identificarte y de verdad marca la diferencia. Y tú abres puertas solito, porque los dueños te confían a ti y saben que tú eres de buen testimonio. Amén. También la palabra de Dios nos da la seguridad de ser salvos. Primera. Amén. Léalo, por favor. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Amén. Tú vas a tener vida eterna. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo vas a entenderlo? Es leyendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios. Tú vas a tener vida eterna. Hermanos, déjame decirte, si tú no vives como dice la palabra de Dios, no vas a llegar a tener vida eterna, sino que vas a comprar tus 5 soles de leña y te vas a ir al infierno quemado. Porque acá la palabra de Dios, como dice, es viva y eficaz. A veces lo digo como broma, pero es en serio, hermano. Si dice la Biblia, Jesucristo decía, si tú te avergüenzas de mí acá en la tierra, si tú te avergüenzas de mí, yo cuando estoy en el cielo te voy a decir, no te conozco. Así dice la palabra de Dios, hermano. No lo digo yo. Por eso tenemos que ser cristianos de veras. No cristianos tibios ni fríos, sino cristianos calientes, hombres y mujeres guerreras que arrebatan el reino de las tinieblas para el reino de Dios. Amén. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Así que ya sabes, siervo y sierva tuya, tú quieres estar en la fiesta que Jesucristo está preparando, tienes que escudriñar todos los días la palabra de Dios. Cuando tú escudriñas la palabra de Dios, Dios te va a hacer entender que hay mucha gente que necesita compartir la palabra de Dios, que necesita que alguien le predique la salvación, que alguien le lleve las buenas nuevas, y esa persona eres tú. Para eso Dios te está preparando. Para terminar, les invito a abrir su Biblia en Josué 1:8, por favor. Yo sé que ya estaban diciendo, ¿a qué hora acaba el hermano? ¿A qué hora acaba? Ya acabamos, hermano. Porque ya sé que me quiero ir, o ya han preparado rico alimento, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces
harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Mira, Josué era un hombre de Dios que justo cuando ya estaba a punto de ir a visitar la tierra prometida, muere su líder. Y él como su segundo, ¿qué hace? Se pone triste y se pone a llorar. Y Dios va y lo consuela y le dice, pero mira, nosotros leemos toda la Biblia, ¿no? Josué solamente tenía los 5 primeros libros de la Biblia. Y él entendió de tal manera que a través de preparándose la palabra de Dios iba a hacer todo lo que Dios le había prometido a la tierra de Israel. Por eso yo te animo a ti que hagas como hizo Josué. Nunca apartó de su vida la palabra de la ley. Porque él entendió que cada vez donde él iba, si aplicaba la palabra de Dios a su vida, le iba a ir bien. Pero si él se alejaba, le iba a ir mal. Tú dime, tú te vas a ver, nos vamos a dar cuenta si un siervo de Dios está fortalecido o no está fortalecido a través de la palabra, de acuerdo a su ánimo y a su alegría de vivir en Cristo. Si no está alegre o triste, vas a ver que le está pasando un momento difícil. Pero nosotros que vamos a estar fortalecidos en la palabra de Dios, le vamos a dar ánimo, es decir, levántate, sigue adelante, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Josué entendió eso y hizo grandes cosas, hermano. Josué, mira, si no me equivoco, fue el varón que hizo parar el sol. Cierto. Dijo que se pare el sol, se detuvo. Algo sobrenatural. El Señor Jesús dijo, mayores cosas van a hacer ustedes. Si tú estás lleno de la palabra de tú, con autoridad puedes decir al sol, detente, pero para las cosas buenas, cuando estás guerreando espiritualmente. Pero no vas a decirle cuando estás llegando tarde a tu trabajo, el Señor, detenga el tiempo para llegar temprano. No, eso no es así de seguro. La palabra de Dios no se aplica así, sino cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, quieres hacer algo sobrenatural para Dios, le puedes decir, sol, detente, y se va a detener, porque tú tienes la autoridad de Dios, tú tienes el logos en tu vida, está impregnado acá. A donde vayas van a oler a Jesucristo, a donde vayas vas a derramar unción y poder. La gente va a querer acercarse porque de ti va a salir poder sobrenatural. Dios te va a dar hasta la autoridad de sanar enfermos, de botar endemoniados. Cuando tú donde vayas estás lleno de la palabra de Dios, los demonios se van a ir. De verdad, así dice la Biblia, léanlo. Por eso les voy a entregar al hermano que estaba más pilas, le voy a entregar esto del cronograma. Y de acá a fin de año va a tener un tremendo siervo de Dios a través de la palabra de Dios. Para terminar, hermano, les invito a abrir su Biblia en el Salmos 119, 96 y 97. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a leerlo parados. Yo sé que ya quieren irse, hermano. Amén. El que lo encuentra lo lee, por favor. Amén. Y a toda perfección he visto fin, amplio, soberana en tus mandamientos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Sí. Amén. Yo le voy a leer esta versión, ¿no? Dice, he visto que todas las cosas tienen su fin, pero tus mandamientos son infinitos. Cuánto amo tu enseñanza. Todo el día medito en ella. Así debemos hacer un siervo de Dios. Todo el día meditar en la palabra de Dios. Todo el día. ¿Para qué? Para que haga prosperar tu camino. No es mi camino, hermano, es tu camino. Como les vuelvo a repetir, la palabra hoy se habla para todo el pueblo de Dios. Pero la palabra que tú vas a escudriñar todos los días, escudriñar, es leer, estudiar la Biblia, es para ti. Si tú estudias la palabra de Dios, Dios va a prosperar tu camino. A donde vayas, va a ser bendecido. Eso dice la palabra de Dios.
Gloria a Dios, nos despedimos de la transmisión, hermano. Dios los bendiga a todo el pueblo de Dios. Bendiciones a todo el Perú. Somos iglesia, somos familia.